Sí, presidente, no comience el tiempo antes de que acaben estos conciliábulos en la zona de gobierno. Es que digo que hasta que el señor de Luis, compañero suyo en la mesa, y otra gente no se vaya a la zona de gobierno, preferiría no empezar mi intervención. Señor Esteban, usted céntrese en la intervención, que yo ya voy llevando el orden. Entonces sí pido que los que estén en los pasillos se sienten. Muchas gracias, Comience, señor Esteban. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, en primer lugar, la solidaridad de nuestro grupo con los familiares de las víctimas del accidente de Santiago y con todos los heridos, que esperamos que se recuperen lo antes posible. Estuve presente allí, en esa aciaga fecha, ese día, y tengo que decir que me impresionó la solidaridad del pueblo gallego y, sobre todo, de su juventud. Fue impresionante. Felicitaciones a todos los gallegos. Del enunciado de la solicitud de comparecencia presentada por el presidente del Gobierno, así como del momento elegido para su sustanciación, podían deducirse cuáles eran sus intenciones, señor presidente, y cómo iba a ser su discurso. Aquí estamos, convocados nada menos que el 1 de agosto a las 9 de la mañana, momento en el que la mitad del país está haciendo las maletas o en camino dentro de su coche dirigiéndose a sus lugares de asueto, y la otra mitad está iniciando su jornada de trabajo. Por cierto, que en cuanto ha acabado el señor Rubalcaba a las 10:15, la televisión pública en su canal primero, Televisión 1, ha desconectado. ¡Viva el bipartidismo! Viene usted forzado por los acontecimientos, lo reconozco. Aunque algunos saquen pechos, no le han hecho venir los grupos parlamentarios. Nosotros no le hemos hecho venir, eso se lo reconozco. A usted le ha acabado trayendo aquí la prensa europea, que no podía dar crédito que un presidente de Gobierno, ante tamaño escándalo en los medios, se negara a comparecer en el Parlamento tal y como le pedía la oposición. A usted le han traído a la Cámara no los grupos de la oposición, como usted bien ha señalado, sino los 4 bancos de inversión que criticaron su reiterada ausencia. Este juego del avestruz, de voy a hacer como que no va conmigo, a ver si se pasa, es inconcebible en un sistema democrático que se precie de mantener un sistema fiable de checks and balances. Y le voy a decir una cosa que no me ha gustado nada de su intervención, señor presidente. Usted se ha jactado aquí de que la oposición no tuviera mecanismos para hacerle comparecer. Se ha jactado. Ustedes aquí no tenían mecanismos para hacerme venir. Si le parece, sí, repase la lectura de su intervención. Pues si no los hay, debería haberlos, señor presidente. Debería haberlos en un sistema democrático. Ya le anuncio que vamos a presentar, podemos mover una iniciativa para modificar el reglamento de manera que la mayoría unipartidista no pueda impedir la comparecencia del presidente y de los ministros ante la Cámara. Porque si no, algo falla en nuestro sistema. El venir a un Parlamento, bueno, es bastante frecuente en otras latitudes, pero tampoco tiene que irse muy lejos a verlo. Tienen lugares cercanos donde mirarse. Al lehendakari Urkullu se le pidió su presencia en sede parlamentaria por la peregrina razón de que no había acudido a la inauguración de una importante inversión en una empresa del País Vasco. Sus correligionarios del Partido Popular en Euskadi se emplearon con interés inusitado en el empeño, con una vara de medir muy distinta a la que usan con usted aquí. Pues bien, el lehendakari acudió y dio las explicaciones oportunas. Y para una vez que usted se decide a venir, nos lanza una filípica mezclando churras con merinas, economía, empleo, transparencia y poco Bárcenas. Solo un me equivoqué. Por cierto, esto de me equivoqué me trae a la memoria otra frasecita, aquella de me equivoqué no volverá a pasar. Qué paralelismos entre el jefe de Estado y el jefe de Gobierno. Ha empezado bien el discurso, yo lo reconozco. Se va a enfrentar a la situación, va a entrar al toro y va a entrar a lo que se le reclamaba, nombrando al innombrable, porque hasta la fecha no había nombrado la palabra Bárcenas. Pero las expectativas se han ido difuminando. Salida de caballo andaluz y parada de burro manchego. Yo no voy... decía usted que esto no es un tribunal, y tiene razón, tiene usted toda la razón. Pero luego en su discurso ha exigido un control a la oposición en términos procesales y de derecho penal. Y eso, señor presidente, es una contradicción, o lo uno y o lo otro. Y yo estoy de acuerdo en lo primero, que esto no es un tribunal, pero también estoy muy convencido de que el control parlamentario exige respuestas sin atenernos a las reglas penales, exige respuestas políticas y exige claridad. Y también permite hablar de percepciones. Yo no voy a hablar de economía simplemente porque a usted le parezca que ello le va a ayudar a pasar el trance. Por supuesto que me gustaría discutir muchas cosas con usted. Por ejemplo,
por qué su Gobierno se niega reiteradamente a convocar la Comisión Mixta de Concierto y pretende imponer un objetivo de déficit a Euskadi de manera ilegal. Digo de manera ilegal porque es necesario pasar por esa comisión a través de lo que establece el ordenamiento jurídico. Me gustaría hablar de por qué no hace nada para avanzar en la convivencia en Euskadi, por qué centraliza el Estado a través del nuevo sistema de PAC, la de dirección exterior, la de educación, la de régimen local, o podríamos hablar de su falta de voluntad para negociar el cupo. Pero, como decía el honorable Pujol, avui això no toca. Usted viene en esta inusual fecha solo porque le persigue el caso Bárcenas. Y si quiere pasar el examen, deberá hablar de ello. No vale venir a aliviarse con una faena de aliño y a las vacaciones. Saca a relucir la ley de transparencia. La transparencia, como el movimiento, señor presidente, se demuestra andando. ¿Qué mejor transparencia que haber comparecido hace meses, cuando se lo reclamaba la oposición? No diré que la legislación en trámite sobre transparencia que se está desarrollando en estos momentos en el Congreso sea mala, pero lo que no puede servir, señor presidente, es de capote para eludir el toro del caso Gürtel-Bárcenas, ni para extender la tinta del calamar como si el problema de la financiación ilegal fuera todos los partidos. Este caso es suyo y solo suyo. Otros tendrán los suyos, pero unos terceros no tenemos ni casos en curso ni sospechas de financiación ilegal. Que quede claro. Y lo hacemos con la legislación actual, sin necesidad de una legislación abrumadora, interminable, que ahora nos anuncia como una especie de detergente para todos, que algunos, repito, no necesitamos. No extienda la tinta del calamar con sus declaraciones en una huida hacia adelante. El problema es de actitud, no de leyes. Ya lo dice el adagio latino, leges sine moribus banae. Las leyes no sirven para nada si no se aplican con una ética. En cuanto a que nos hable de modificaciones de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, permítame que le diga, le aseguro que conteniéndome, que resulta irritante que lo mencione. El primer proyecto que presentó su Gobierno fue precisamente una modificación de la misma. A resultas de ella, los partidos sufrieron un recorte brutal, por 2 veces en las subvenciones públicas que recibían. Algún partido hasta tuvo que realizar 2 EREs en su plantilla. Muchos nos llevábamos preguntando mucho tiempo, no solo en esa negociación de la Ley de Financiación de Partidos, sino en una anterior, cómo era posible que el Partido Popular hiciera las propuestas que hacía, recortando y dificultando sobre todo la financiación pública. ¿Cómo podían tener recursos suficientes cuando los demás estábamos muy justos con lo que permitía la ley? Ahora nos vamos haciendo una idea, porque evidentemente de todos los datos que aparecen se ha ido instalando una convicción basada en indicios razonables. El PP jugaba con otras reglas, con sus propias reglas particulares, saltándose la ley. Iban en moto, mientras los demás íbamos a pie, tan en moto, tan sobrados iban, que al parecer podían permitirse el lujo de pagar dobles sueldos a algunos cargos políticos. El problema no es la legislación de financiación de partidos, que en conjunto es bastante razonable, ni la legislación sobre partidos, sobre el control de los partidos en estos aspectos. El problema es que alguien quiera ahogar las finanzas del resto de los partidos reduciendo de manera exagerada la financiación pública cuando ellos reciben financiación opaca privada a expuertas. El problema es que hay alguien que se salte la legislación sobre financiación sistemáticamente y con impunidad, pretendiendo además dar lecciones. Y eso no se arregla con cambios legislativos, eso se arregla con ética, dando ejemplo, señalando desde la cúpula de los partidos a la militancia que cualquier infracción cometida por quien sea será censurada y nunca apoyada. La solución no es decirle a la opinión pública que una vez más vamos a cambiar la ley. La solución es exigir el carné de partido y la retirada en las responsabilidades correspondientes a las personas imputadas. La solución es reconocer abiertamente la irregularidad producida y tomar medidas para que no vuelva a suceder. Hay que predicar con el ejemplo. Ahora se nos dice por parte del Gobierno y del Partido Popular que Luis Bárcenas es un delincuente al que usted nombró tesorero en el año 2008, un tesorero que no es cualquiera en un partido. Seguro que le nombró por la confianza en sus gestiones. Fíjese si era así, que en abril de 2010 usted llegó a afirmar literalmente que nunca nadie podrá probar que Bárcenas sea culpable. Y a ese supuesto delincuente que ha hecho de la mentira su forma de vida, en expresión reciente del portavoz del Partido Popular, señor Alonso, le ha estado pagando el PP las minutas de sus abogados hasta hace bien poco. No solo eso, es que el PP hasta fin del año 2012 le ha tenido en nómina como un trabajador más, cotizaciones a Seguridad Social y retenciones de IRPF incluidas, pese a las graves imputaciones que se le hacían. Lo mantuvieron en secreto, a escondidas. El señor Bárcenas había dejado formalmente de ser tesorero del PP en abril de 2010 y había pedido la baja como militante.
pero seguía frecuentando Génova y disponía de un despacho para sus gestiones y mantener su documentación allí. Le diré otra cosa, yo no cruzo mensajes con delincuentes que solo pretenden hacer daño a mi partido y a mi gobierno. ¿Cómo explica que escribiera Luis, hacemos lo que podemos? O habiéndose acreditado ya la existencia de las cuentas en Suiza. Posteriormente, Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré. ¿Estaba usted o su gobierno actuando para favorecer la situación del señor Bárcenas? ¿Qué querían hacer pero no podían? Y los mensajes son recientes. ¿Se ha cruzado usted mensajes con el señor Bárcenas hasta marzo de este 2013? ¿No le parece su propia actitud y la de su partido hacia el señor Bárcenas un tanto extraña para tratarse de un delincuente que solo busca hacerles daño? Señor presidente, toda la documentación aportada por el extesorero del PP, señor Bárcenas, es falsa, salvo unos pequeños detalles, como posteriormente afirmó usted. Cuando aparecieron los primeros datos sobre la misma, Bárcenas negó la veracidad. Probablemente tenía esperanzas de salir indemne de la situación gracias a actuaciones quizá extrajudiciales. Y posteriormente reconoció la autenticidad de la documentación. Una vez perdida la esperanza a medida que pasaba el tiempo, a medida que los antiguos compañeros le daban la espalda en el momento en que pasó a ser un delincuente. La verdad es que no tiene que resultar nada fácil inventar toda una contabilidad paralela durante tantos años. Miles de apuntes durante años que curiosamente han sido corroborados en muchos casos por militantes de su propio partido, desde el señor García Escudero, pasando por Matas o el señor del Burgo. Apuntes que coinciden troceados con la suma de la contabilidad A del partido, curiosamente. A ello debemos añadir también la existencia de una contabilidad B, también en el caso de las comunidades autónomas. En Mallorca se ha acreditado judicialmente pagos con dinero B, en Valencia ha abierto un sumario y en el País Vasco parece que también existía una contabilidad B, tal y como reconoce Mayor Oreja en unas declaraciones realizadas el pasado domingo, corroborando así las afirmaciones de Bárcenas ante el juez Ruz. Y ese dinero que está en las cuentas suizas, parte del cual fue lavado con la oportuna amnistía fiscal del señor Montoro, ¿eso es lo que les estaban sisando? ¿Cuál era el otro montante? Y de semejantes cantidades ustedes no se dan ni cuenta. Es difícil de creer, señor presidente, tampoco el señor Lapuerta, tampoco usted que le nombró. ¿O serán esas cuentas la propia contabilidad B sin ninguna sisa? Seguro que son solo de Bárcenas. Señor presidente, lo que parece a los ojos de la mayoría es que hay unos indicios razonables, la mayoría social, señor presidente. Ya sé que esta Cámara la controla usted, aunque me gustaría conocer una encuesta uno por uno entre sus diputados. Pero lo que parece a los ojos de la mayoría es que hay unos indicios razonables para pensar que su partido, con usted como presidente, ha estado recaudando dinero de empresarios por encima de los límites que marca la ley, que ese dinero, tal y como fue recaudado, evidentemente, no se ha dado noticia al Tribunal de Cuentas y que esa financiación ilegal se ha utilizado para diferentes fines, entre otros el pago de dobles sueldos. No entro en valoraciones éticas que se puedan hacer, pero cuya declaración a Hacienda, al parecer, no se ha producido en muchos casos. Dobles sueldos que en algunos casos eran recibidos por ministros, al parecer usted también, infringiendo de esta manera la ley de incompatibilidades. Por cierto, señor presidente, ¿será casualidad? Quizás sí. Pero esos pagos a ministros, esos dobles pagos, aparentemente coinciden en el tiempo con la congelación salarial de los salarios de estos en el Gobierno, algo que se vendió como un ejercicio de austeridad, lo que ha dado lugar hoy en día a una situación muy extraña en el Gobierno español, como es que los secretarios de Estado cobren más que los propios ministros. La actitud dubitativa, cambiante del Partido Popular respecto al caso y sus protagonistas durante estos últimos años, defendiendo a Luis Bárcenas y a otros implicados a capa y espada hasta fechas recientes, unido a una serie de hechos que se ven confirmados por algunos protagonistas y nuevos datos, hace que la imagen general sea la que le he descrito. Usted no ha despejado hoy las dudas que se pudieran tener. El proyecto común español y su marca España, hablando de la situación española, están hechos unos zorros. La monarquía está envuelta en escándalos de corrupción y en veleidades dignas de las revistas del corazón. La banca ha sido el gran ejemplo del pelotazo, donde bastantes se han hecho ricos jugando con el dinero de los demás y cobrando unas cesantías y jubilaciones obscenas mientras la llevaban a la bancarrota. La hemos tenido que rescatar entre todos y ahora da créditos con cuentagotas. El presidente de los empresarios de la COE ha acabado en la cárcel por alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales. La judicatura dividida y enfrentada, así como politizada en su máxima expresión en el Tribunal Constitucional.
Ministros que no saben cómo justificar gastos personales pagados por terceros y, de remate, el caso Gürtel con Bárcenas ahora de protagonista. ¿Alguien puede extrañarse de que algunos piensen que lo mejor que pueden hacer, dado el halagüeño panorama que se les ofrece, sea crear su propio proyecto al margen del español? Yo, señor presidente, no espero nada de usted, ni que asuma responsabilidad alguna, ni mucho menos que dimita, en absoluto. En eso España es diferente a otros países de honda arraigada democrática. En Alemania, 2 ministros dimiten por haber plagiado su tesis doctoral. Dimite un ministro en Japón recientemente por haber recibido 435 euros, sí, lo han oído bien, 435 euros, sin más ceros, de una ciudadana extranjera porque la legislación lo prohíbe. Un ministro británico dimite por atribuir a su esposa una multa de tráfico a fin de no perder puntos en el carné de conducir. O más cerca, en Euskadi, la directora de Consumo dimite por unas declaraciones que fueron reprobadas por la oposición por inadecuadas. Aquí no creo que pase nada semejante. Pero de este debate sí ha de quedar algo claro. Y es que a efectos políticos, a efectos democráticos, a efectos parlamentarios, que del resultado de las investigaciones de la Audiencia Nacional se desprendan finalmente de delitos es lo de menos. Tampoco que los posibles delitos hayan prescrito o no. Lo importante es que si desde la investigación se deduce que ha habido conductas inadecuadas o falta de ética, eso sería per se suficiente para que se produjeran consecuencias políticas. No vale, señor presidente, con un me he equivocado. No vale con un me equivoqué. Porque en política las equivocaciones suelen tener consecuencias. Usted, como responsable, le ha nombrado tesorero, le ha mantenido, le ha justificado, presumiendo de amistad durante años, y él ha ido recibiendo dinero de empresarios como tesorero del PP. ¿Esto no supone ninguna responsabilidad? ¿Vale con el me equivoqué y ya está? ¿Nos aliviamos y vamos de vacaciones? Usted ha señalado antes que el acusado en un tribunal tiene derecho a mentir. Así es. Me pregunto yo si los presidentes tienen derecho a mentir como los acusados. En Estados Unidos sabemos que no. Y en una democracia occidental que se precie, tampoco. Por eso le quiero decir, tal y como ha dicho el señor Duran Lleida anteriormente, que si se prueba lo que usted ha negado hoy, por poner un ejemplo, la veracidad de esa contabilidad B, por poner solo un ejemplo, ¿estaría usted dispuesto a dimitir? Porque eso verdaderamente, mentir al Parlamento, sí que sería una auténtica falta democrática. Al tiempo. Su gobierno, señor presidente, está tocado. Es un gobierno con poco crédito, si alguno. Los indicios razonables que se deducen del sumario hacen pensar al 80% de los ciudadanos que las afirmaciones de Bárcenas son ciertas. Los políticos, y entre ellos los diputados, formamos parte de la ciudadanía y compartimos muchas convicciones, también estas. Su gobierno no tiene legitimidad para darnos lecciones sobre transparencia, sobre financiación o sobre ahorro de costes en cuanto a la estructura del Estado. No digamos nada sobre el Código Penal. Tampoco tiene legitimidad para pedir a los ciudadanos más esfuerzos en el plano económico, visto lo que han visto los ciudadanos. La situación política española es verdaderamente mala. Es así por mucho que haya una engañosa mayoría absoluta que la haga institucionalmente estable, en la más pura tradición ibérica. Tenemos a un presidente habitualmente esquivo que se niega a comparecer en el Parlamento y huye de las preguntas de los medios de comunicación pantalla mediante. Tenemos una pisonadora parlamentaria que con sus 186 escaños hace y deshace sin tener en cuenta a nadie más. Y, por cierto, señor presidente, antes se ha referido usted a que aquí nadie va a hacer que se haga una cosa diferente a lo que quiera el Congreso. Lo único que quiere, que puede marcar el rumbo a este Gobierno es el Parlamento. Bueno, ha utilizado usted un eufemismo. Es, por lo tanto, este Parlamento, el Grupo Popular, y dada la disciplina que se le supone, es usted. No se podrá hacer nada que usted no quiera y no se podrá hacer nada que usted no desee. Tal y como señaló, sí, usted, pero no el Parlamento, señor presidente, porque una y otra vez estamos asistiendo a aprobación de leyes, a adopción de medidas, sin que se tenga en cuenta las proposiciones de la oposición y sin que se quiera pactar en nada, salvo en los casos que son un poco, digamos, limpiar el marrón. Por ejemplo, ley de transparencia. Por si fuera poco, señor presidente, se gobierna a golpe de decreto ley, hurtando el debate y despreciando el sistema parlamentario. Y como guinda al pastel hay un discernible tufillo a corrupción que cada vez se va extendiendo más. Le decía usted a Luis Bárcenas en uno de sus mensajes que la vida es resistir. No sé cuántas tragaderas tienen los militantes de su partido y usted mismo
para poder medir cuánto se ha de resistir. Spain is different. Resistir, ya lo sé, no frente a la oposición. Sé que eso le trae sin cuidado. Sé que en ese sentido va a agotar los 2 años de legislatura. Pero resistir ante la opinión pública y ante las posibles futuras revelaciones que vayan haciéndose públicas en la Audiencia Nacional. El tiempo lo dirá. Lo que sí sé, señor presidente, si no sé cuánto o qué va a resistir, lo que sí sé, señor presidente, es que harán ustedes un flaco servicio a la democracia si en vez de negar la mayor, no asumen, depuran de una vez por todas sus responsabilidades. Su gobierno será cada vez menos creíble y menos efectivo y no podrán culpar de ello a la oposición en nombre de la estabilidad económica, porque eso sería ya el colmo de la desfachatez. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas